Ya hemos visto la aplicación de FlexPD para resolver ecuaciones sencillas, ecuaciones ordinarias, para hacer gráficas, encontrar raíces, entre otras aplicaciones. Sin embargo, el fuerte de Flex es la solución de ecuaciones diferenciales parciales. En este caso vamos a empezar por la familia de ecuación de Laplace y ecuación de Poisson. En este caso, simplemente Laplace es una ecuación elíptica igualada a 0 y de Poisson es una ecuación igualada a otra constante que no sea 0, puede ser una función o un número. Esto es muy similar a lo que hacíamos en Excel para resolver ecuaciones elípticas. Teníamos fronteras constantes, fronteras aisladas y fronteras en términos de función. Para trabajar fronteras constantes o en términos de función para números normales se trabaja value. Para fronteras aisladas se trabaja natural. ¿Listo? Una pared aislada. Entonces, para programar estas ecuaciones, vamos a suponer una frontera, primero constantes, después hacemos algunos con natural, para tener algunas fronteras aisladas y otras en términos de función. ¿Listo? Vamos a utilizar una geometría cuadrada para hacer el ejercicio. Entonces, abrimos Flex, le damos File, New, ejemplo número 7, le damos guardar. Listo. Entonces vamos a crear aquí el nombre, la va a llamar Laplace. Ya sabemos que este es una elíptica igualada a 0, ¿cierto? Vamos a tener cartesiano 2, variables. Listo. Muy bien. Valores iniciales no tenemos. Y aquí en definiciones vamos a poner algo que se llame U fronteras, ¿cierto? Que es el valor que van a tomar las fronteras. ¿Listo? Podemos tener varias fronteras, como hacíamos en Excel. Podíamos tener una frontera igual para todas, una frontera para cada una. Voy a hacer por el momento una igual a una constante 6, ¿cierto? La ecuación, ¿cómo se programa una elíptica aquí en FlexPD? Por definición, la elíptica es la divergente gradiente de la variable. En este caso, FlexPD por defecto viene programado con una elíptica. ¿Listo? En este caso, ya viene la Laplace automáticamente. ¿Listo? Por defecto, la Laplace ya viene programada en FlexPD. Entonces, vamos a programar el dominio. ¿Listo? Voy a usar otro dominio para que nos forme la figura completa, que era el ejemplo número 3. Listo. Vamos a usar este dominio. Simplemente esto es para ahorrar un poco de tiempo. Listo. Y aquí vamos a explicar cómo se aplican las fronteras. Listo. Si hiciéramos esta gráfica así como está, voy a programar las gráficas que voy a usar dos, surface y contorno.
y le damos correr, ¿cierto? No me muestra nada, me muestra que todo vale 0. ¿Por qué? Porque todavía las fronteras no tienen valor. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ponerle valores? Y es lo siguiente: entre cada espacio de coordenadas vamos a darle valores. ¿Listo? Por ejemplo, entre star 1, 1 y line2 1, 1 vamos a poner, en este caso, value de mi variable es igual, y como ya definí las fronteras, pues le pongo esto. ¿Listo? Entonces, y entre cada rango de valores puedo definir, ¿cierto?, cada valor. Entonces aquí ya tendría el valor. ¿Qué pasa ahora? El comando to no funciona cuando usamos fronteras. Tiene que ser reemplazado por line2. ¿Listo? Entonces le damos correr y vuelve a aparecer to, error. Entonces, ¿qué vamos a hacer para solucionar este error? Voy a poner line2 en vez de to close y termino donde empecé. ¿Listo? Y corre. Evalúa todos los valores cercanos a 6. ¿Listo? Que no quiero los valores iguales. Por ejemplo, que quiero fronteras diferentes. Entonces puedo tener varias fronteras. Por ejemplo, vamos frontera 2 y este va a tener otro valor, 5. Voy a llamar esto frontera 2. Le doy correr. Miren que ya tiene otros valores diferentes. ¿Listo? Entonces, para hacer varios ejemplos y que conservemos la información, voy a generar otro nuevo. Llamémoslo ejemplo 8. Voy a copiar el archivo y, por ejemplo, quiero generar otro que tenga todas las fronteras ya diferentes, ¿cierto? Llamemos esto fronteras 3 y este fronteras 4. ¿Listo? Entonces tengo 7, este 2. Estamos fronteras 2, fronteras 3 y fronteras 4. ¿Listo? Le doy correr. Cada uno tiene un valor diferente. ¿Listo? Nosotros calculábamos algo como esto en Excel, ¿cierto? Como ven, es una manera rápida y sencilla de programar este tipo de ecuaciones en FlexPD. ¿Listo? Con espacios funciona igual, simplemente es para que me quepa todo en la pantalla. ¿Listo? Y estas serían las fronteras constantes. ¿Cómo serán fronteras variables? Voy a crear otro archivo. Llamémoslo ejemplo 9. Este ya se llama x más y. Este llamémoslo x menos y. Por ejemplo, este llamémoslo 2 por x. Y este llamémoslo menos y, por ejemplo. ¿Listo? Son funciones. Le doy correr y ya genera mi nuevo gráfico. ¿Listo? Y este sería con funciones. Ahora siguen paredes aisladas. ¿Listo? Generamos otro archivo. Ejemplo número 10. Listo. Copio. Y en vez de tener value, voy a poner aquí natural. ¿Cierto? Van a ver que la gráfica es muy diferente entre la 10 y la 9, ¿cierto? Solamente porque cambié el código. Una ya es aislada y la otra no. ¿Listo?
Esto sería Laplace con cualquier tipo de fronteras. Si quisiera hacer una de Poisson, que es igual a, que esta ecuación es igualada diferente a 0, muy sencillo. Creo otra copia, llamémoslo 11. Copio el archivo, simplemente aquí cambiaría el valor. 6 por x, por ejemplo. Le doy correr y da otra cosa. Nosotros aquí teníamos 6 por x a la 2, más 2. Simplemente pongo la función. ¿Listo? Y esto sería una ecuación elíptica en FlexPD. Ahora veremos cómo se programan ecuaciones parabólicas en FlexPD. En este caso tenemos ecuaciones que involucran la derivada de tiempo. Este término se refiere a una derivada o un operador que tiene un gradiente, y recuerden que el gradiente es simplemente una derivada, ¿cierto? En los términos que yo esté manejando. En este caso vamos a hablar de un gradiente de x, o sea, hace una sola derivada. Listo. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a considerar una barra de hierro con incrementos de temperatura. Vamos a tener una temperatura inicial en uno de los extremos de 300 grados Kelvin, en el otro lado 400. La barra mide 1 metro, ¿cierto? Adicional a eso nos dan unas condiciones donde dice que H es igual a 0, K es igual a 82, ρ es igual a este valor, C sub P 449, las dos temperaturas, y una ecuación básica que es el flujo en una dirección es igual a menos K por la derivada de la temperatura en una distancia. ¿Listo? Tenemos que la ecuación que vamos a trabajar parabólica es la derivada de x del flujo más unas constantes por la derivada de tiempo de la temperatura es igual a h. En este caso vamos a usar un comando diferente que se llama point value, ¿cierto? En este caso es para darle un valor a un punto. El anterior, natural o value solo, se da era para una línea. Vamos a Flex, le damos nuevo, file new, ejemplo número 12, le damos guardar y vamos a empezar a programar. Primero que todo, un título. Vamos a poner, en este caso les voy a poner parabólica. ¿Listo? O una barra con incremento de temperatura, etcétera. Tiene otros nombres que le podemos dar, simplemente es para identificar. Coordenadas, solamente vamos a trabajar en coordenadas 1. Listo. En variables voy a poner, en este caso, una temperatura, la voy a llamar temp. Y en definiciones vamos a poner las constantes que necesito. ¿Listo? La longitud de la barra la voy a llamar Lx y va a ser 1. H era igual a 0. K valía 82. Rho era igual a
7.87 y a la 3 C sub P era igual a 449. La temperatura inicial era igual a 300. La temperatura de frontera al otro lado era de 400. Y teníamos una ecuación que nos decía que el flujo en X era igual a menos K por la derivada de la temperatura. ¿Listo? Y estas son mis definiciones. Con valores iniciales, ¿qué valores iniciales tenemos? Nos dice que mi variable al principio vale 300. Listo, aquí pongo la condición inicial. Una vez tengamos la condición inicial, vamos a programar las ecuaciones o la ecuación, que es la siguiente, esta que tenemos acá. Nos dice que la derivada del flujo en X es más RO. Estas ecuaciones son las que nos dan, ¿listo? Por C sub P por la derivada de T de la variable es igual a H. ¿Listo? Ya tengo mi ecuación. Recuerden que H vale 0, C sub P vale 449, RO vale 787 y a la 3, y ya tenemos nuestra ecuación. Luego definimos el dominio. En este caso, el dominio, como es solamente para X, vamos a empezar en 0 y vamos a hacer una línea hasta 1, o podríamos hacerlo de otra manera, y donde dice line 2 puedo poner LX, ¿sí? Que es 1, entonces es la misma cosa. Entonces podría poner LX o poner aquí, quitarlo acá y poner 1 directamente. ¿Listo? Y aquí vamos a utilizar este código, point value. ¿Listo? En este caso, entre estos dos, voy a poner point value de mi variable, y aquí voy a especificar que vale uno de esos puntos. En este caso yo definí que el lado izquierdo valía 400. ¿Listo? El de la izquierda es 400, en este caso el 0. Estoy definiendo que este valor vale esto. Como es un ejercicio que involucra tiempo, tenemos que definir algún tiempo, de dónde a dónde quiero ejecutar. El ejercicio no nos lo da, pero vamos a hacerlo hasta 300, por ejemplo. Después, si algo, lo cambiamos de 0 a 300. ¿Listo? Dejamos el comando monitors activado, que es para que nos muestre el progreso de las gráficas, y vamos a hacer la siguiente gráfica de elevación
pero que nos muestre diferentes tiempos. ¿Cómo se hace esto acá? Voy a quitar esto para que nos quede más fácil. Es muy similar al anterior. For time 0 by 1 to 300. Y en vez de esta que contorno que es de defecto, vamos a usar la elevation de mi variable. Y le voy a decir desde cero to el valor de la barra. ¿Listo? Aquí dice parabólica, me voy a pegar una letra A. Entonces ya tenemos el comando y le damos correr. ¿Listo? Aquí dice, esto es lo importante de los colores, no me he dado cuenta. Elevation debería aparecer en rojo para saber que es un comando. Ahora sí está bien. Y le doy correr. Como pueden ver, vemos la evolución de la barra en el tiempo. Lo quiero hacer más lento y quiero evaluar más datos, entonces voy a dar por ejemplo hasta 5000 a ver cómo evoluciona la temperatura en la barra a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces podemos ver que de 0 a 1, por ejemplo en punto 2, cómo va creciendo la temperatura a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Sí ven? Aquí vamos viendo el tiempo. A medida que pase el tiempo, vean cómo crece. ¿Listo? Cada vez que pasa más tiempo, la barra se va a ir calentando más y más y más y más. ¿Listo? Y vamos observando el comportamiento en todos los tiempos. Esta gráfica que nos da sería el último tiempo. Podemos ver que termina por los lados, este punto 2 por los lados de 368 aproximadamente. ¿Listo? Vuelvo y lo repito para que veamos cómo cambia desde 300 que estaba la barra y ella sube hasta este valor. Si quiero parar la iteración porque es muy larga, recuerden, le doy aquí stop now, yes, y listo, vuelve al código. Y con esto programamos una parabólica en FlexPD. Para resolver ecuaciones diferenciales hiperbólicas, el Flex también permite esta programación, pero con una particularidad. En este caso, esta es una ecuación hiperbólica donde tenemos derivada de distancia, en este caso se llama z, de orden 2, y de tiempo de orden 2. ¿Cuál es el problema? Que para el programa no podemos poner como hacíamos en los ejercicios originales de xx. Él solamente puede detectar una sola derivada de tiempo. Entonces, una de las maneras de evitar esto es, por ejemplo, decir que z es igual a la primera derivada de b y luego decir que dz de t. ¿Listo? Esto es una manera de expresar lo mismo, pero en otras palabras, haciendo cambio de variable. Tenemos un ejercicio que va entre 0 y 1. Nos dan unas condiciones iniciales, ¿cierto? Para b, cuando x para cualquier tiempo va a valer 0.1, para z, el de la derivada, ¿cierto? Que es este, va a valer también 0.1. ¿Listo? Nos dicen que la longitud total, este L que vemos acá, es 200 pies, y el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 100. Esto es muy similar a como resolvíamos en Excel, ¿cierto? Las condiciones iniciales y de frontera que teníamos. Entonces nos vamos a Excel.
le doy File, New, ejemplo número 13, le doy guardar y vamos a volver a cambiar todo esto. Borro, le voy a poner por ejemplo aquí hiperbólica, listo, cartesiano 1 y vamos a tener dos variables. Aquí ya cambia un poco la cosa. En variables voy a tener v y z. En definiciones voy a tener las constantes y los datos que me van a servir para resolver el ejercicio. Tenemos que L en este caso no anoté el valor de L y de C, es 0.3 y C es 0.1. uno está en ergio sobre pie y el otro es faradio sobre pie. Son unidades relacionadas con este tipo de fenómenos. ¿Listo? Nos dice que B0 es igual a 0 al principio de todo. Nos dice, adicional a eso, que B en 200 es 0. Estamos hablando de las condiciones de distancia. Listo. Que los B inicial y el Z inicial es 0.1 y este también era igual a 0.1. Estos dos valores se me olvidó anotarlos aquí en la hoja. Tenemos que la longitud es igual a 200. Esto sí lo habíamos anotado. Y esas son las definiciones. ¿Listo? Una vez tenemos las definiciones, vamos a poner los valores iniciales. Que B es igual a B sub I y Z es igual a Z sub I. ¿Listo? Estas son mis condiciones iniciales. Una vez tengo las condiciones iniciales, voy a poner mis ecuaciones. Y aquí sí hay un cambio muy diferente a como programamos las ecuaciones. ¿Listo? En este caso, vamos a programar la ecuación de V. ¿Listo? Que es que esta LC por la derivada de Z, esta de acá. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con esta ecuación? Si la programamos normal, me voy acá, supongamos L por C por la derivada de Z igual a la derivada de XX de V, ¿cierto? Sería programar esta ecuación. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que todavía no hemos definido las variables, ¿cierto? Estamos llamando a Z, pero todavía no he definido en ningún lugar la ecuación de Z. Entonces, para evitarme esos problemas,
se hace lo siguiente: ponemos la variable entre dos puntos y esto. ¿Listo? Luego vamos a programar la de z. Se va a hacer exactamente igual. ¿Por qué? Si miramos la ecuación de z, está llamando a otra variable. ¿Sí? Que sería esta ecuación. Z es igual a la derivada de v versus el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos llamando una variable con los datos de la otra. Y esta la estamos llamando a su vez con esta. Entonces queremos resolver un dato con un dato que todavía no conocemos. Hay que resolverlas al mismo tiempo. Por eso ponemos estos dos puntos. ¿Listo? Entonces voy a hacer otra vez el dominio. Listo. Vengo acá. Quiero empezar en 0 en X y quiero terminar en 1. Line to 1. ¿Listo? Pero ¿de quién estoy hablando? ¿De V o de Z? En este caso tengo que especificar, si quiero poner condiciones de frontera, voy a poner point value igual, aquí no me aparece el color rojo, ya sé que me equivoqué. Ahora sí me aparece point value. Si estoy hablando de v, pues le pongo ese valor y tengo que especificar que también la derivada se mueve en el mismo lugar. Entonces voy a decirle, poner aquí abajito, point value de, aquí faltó la variable, esta es v. Tengo que especificar cada variable de dónde a dónde se van a mover. ¿Listo? En este caso z sub i. Como es una ecuación que se mueve en el tiempo, voy a especificar el tiempo de 0 a 100. Quiero ver el progreso o la evolución. Listo. Y vamos a hacer las gráficas. ¿Listo? Reduzco esto para que me quede más corto y poder visualizar un poco mejor. ¿Listo? Pero no es que afecte para nada los códigos. En este caso vamos a hacer gráficas de elevation y de history con la misma comando for time de 0 by 1 to 100, y vamos a hacer elevation para cada variable. Elevation de mi variable v from cero to la distancia de la barra que les había dicho. En el caso de la variable z, simplemente pues pongo aquí z y ya queda así. Listo. Para hacer los histogramas se le pone histories, pongo history de v y vamos a poner de at 0 a 1
a la longitud de todo. ¿Listo? Y por último vamos a hacer el de z con el mismo rango, pero aquí pongo la variable z. ¿Listo? Y le damos correr. Como pueden ver, se puede observar la oscilación de la onda, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y veríamos este tipo de ondas. ¿Listo? Quiero cambiar el rango de visualización, lo mismo, ¿cierto? Más tiempo, y le doy correr. ¿Listo? Entonces vemos como la onda va oscilando. Aquí podemos ver el comportamiento, oscila la onda, ¿cierto? Hasta alcanzar el tiempo requerido. Y aquí la onda cada vez se atenúa, cada vez mucho más. Si quiero parar, recuerden, aquí le doy stop, paro el proceso y le doy siguiente. Aquí voy a poner otra vez 100 para que no quede tan largo el programa. Y con esto terminamos hiperbólicas en FlexPD.